Título de la meditación 4: Levántate y anda, fe y curación. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 5. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es lo que más temes en la vida? Para muchos la lista incluiría la muerte de un miembro de la familia o aún la propia, y aunque la respuesta es comprensible, notemos cómo todo gira alrededor de esta vida temporal, aunque no dura mucho. Si Dios hiciese una lista de lo que Él más teme, figuraría la pérdida de la vida eterna de nuestra familia o la nuestra. Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte, pero se interesa también en nuestras enfermedades espirituales y la muerte eterna, la perdición. Aunque Jesús sanó a muchas personas y resucitó a algunas otras, eso fue solo temporario. Todas ellas, años más tarde, acabaron sus días en la muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó en su propia resurrección. A pesar de todo lo que se realiza en nuestro favor, el plan de salvación no nos previene de las enfermedades y la muerte terrenales. Consideremos varias historias de curaciones físicas y espirituales y veamos qué lecciones importantes de fe podemos sacar de ellas. Después del Sermón del Monte, donde describió los principios del reino, Jesús volvió a encontrarse con el reino de Satanás, con personas arruinadas y con principios contrarios a los divinos. Uno de los mayores ejemplos de la miseria que había en el ámbito de Satanás era la lepra. Aunque en el caso de María, la hermana de Moisés, se usó como una forma de castigo divino, en el contexto amplio de la Biblia es un ejemplo de lo que significa vivir en un mundo caído. En el capítulo 8 leemos acerca del leproso que se arrodilló delante de Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. La palabra griega para puedes, poder, es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Significa lleno de poder. Si quieres, estás lleno de poder y puedes cambiar mi vida, le dijo a Jesús. El Señor estaba dispuesto a sanar al leproso e inmediatamente lo hizo. El que Jesús lo tocara debió haber erizado la piel de la gente que lo vio. Jesús podía haber hablado y el hombre habría sanado. ¿Por qué lo tocó entonces? La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. La mortal enfermedad había invadido todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Al tocar al leproso, Jesús mostró que no importa cuán malo sea nuestro pecado, Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado y purificado por Él. ¿Cómo reaccionamos delante de los que están sumidos en el pecado y desahuciados por la sociedad y la iglesia? ¿Y cómo aplicamos en ellos lo aprendido a través de Jesús y su ministerio? Un oficial romano era no solo un símbolo del poder de Roma, sino también una expresión de ese poder, y hubo uno de ellos que fue a Jesús. El hombre del poder romano o de cualquier otra parte del mundo, por ser humano, sencillamente está totalmente impotente frente a las pruebas y las tragedias comunes que nos asaltan a todos. ¿Qué lección acerca de los límites de lo que pueden hacer los poderes terrenales? Los líderes más grandes e influyentes, las personas más ricas, todos nos encontramos impotentes contra muchas de las luchas comunes de la vida y tarde o temprano caemos de rodillas ante nuestra propia impotencia. Realmente, sin la ayuda divina, ¿qué esperanza tiene cualquiera de nosotros? ¿Qué verdades importantes acerca de la fe y de lo que significa tener fe se revelan en esta historia? Este centurión, un oficial militar romano, supervisaba alrededor de 100 soldados. Servía en el ejército unos 20 años y no se le permitía tener una familia legal. De este modo, el siervo del centurión pudo haber sido su única verdadera familia. En esa cultura, la única persona más despreciada que un
un gentil como el centurión habría sido un leproso. Por eso este oficial pudo suponer que Jesús no querría entrar en su casa, aun cuando Jesús le dijo que lo haría. Al pedir a Jesús que solo dijera una palabra en vez de requerir su presencia física, el centurión demostró una gran fe que nos habla todavía hoy. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, es tan poderosa como su toque. Por esa fe su pedido fue concedido, su sirviente fue sanado. Para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo difícil, era parecido a lo que hacía un oficial romano al dar órdenes a un soldado. Este iba y cumplía las órdenes del oficial. Lo que sigue es como un misterio, pero no lo es. Por eso quisiera recalcar que esta es una severa advertencia a quienes se les han dado abundantes privilegios de conocer la verdad divina y no la han querido aprovechar, negándose a obedecer por el prejuicio, la falta de fe y por la falta de conocimiento que les produce mucho temor. Tú que me escuchas y yo somos grandemente privilegiados y deberíamos prestar mucha atención en las prácticas y elecciones diarias que hacemos. Más importante, nuestras elecciones y acciones deben ser la expresión viva de la fe que decimos tener en Jesús. De lo contrario, por nuestra falta de acción, negamos la fe que decimos tener. Esa acción a la que nos llama Dios es seguir sus pasos y obedecer su voluntad expresadas en la Biblia, para que de veras lleguemos a tener una relación con Dios, así exactamente como tú o yo cultivamos una relación seria con otra persona que nos interesa por su amistad o su amor por nosotros. La base de esa relación es la confianza y ayuda mutua. Es así de fácil, pero nosotros la complicamos porque muchas veces le creemos más a otros que dicen hablar en nombre de Dios, mintiendo, que al Dios Todopoderoso que nos habla en la personalidad divina llamada Jesucristo, el Verbo de Dios, su santa palabra, hablando a nuestro corazón. En el capítulo 8, versos 25 al 34, vemos que en el pensamiento judío, el gobernar la naturaleza y los demonios era un privilegio y atributo exclusivo de Dios. Después de calmar la tormenta con 2 palabras, Jesús caminó por la orilla oriental del mar de Galilea y se le acercaron hombres poseídos por demonios. Los demonios se identifican como legión. Una legión militar estaba formada por 6,000 soldados. Los demonios fueron enviados a 2,000 cerdos. Muchos se han preguntado por qué los demonios pidieron ser enviados a los cerdos. Una tradición dice que los demonios detestaban andar solos por allí, preferían habitar en un tipo de cuerpo, aun si eran cerdos inmundos. Al entrar en los cerdos, estos fueron y se despeñaron. El punto más importante de esta historia es este: la condición destrozada de estos hombres es exactamente la condición extrema que Satanás desea ver en todos los seres humanos, porque somos criaturas de Dios. Así quiere ver a todos y cada uno de los habitantes de este planeta, pero solo Jesús puede cambiar nuestra situación, como cambió completamente las vidas de ellos. Todo lo que Satanás busca hacer en nuestra vida, Jesús puede deshacerlo en favor de quienes eligen voluntariamente entregarse a Él, y no necesariamente por aquellos a quienes solamente buscan la sanidad para seguir en su camino lleno de error. Es por eso necesario una sujeción de nuestra vida a Dios. De otro modo, somos impotentes ante los ataques de Satanás. En el gran conflicto estamos de un lado o del otro. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. No existe un terreno neutral. De nosotros depende de qué lado estamos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, en cambio, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esto solo es posible si estamos aliados de por vida con Jesús, por medio de un compromiso que ha de durar toda la vida. No hay otra forma. Leemos en el capítulo 9 que cuando le llevaron al paralítico ante él, Jesús sabía exactamente cuál era el verdadero problema. Cristo sabía que el problema más profundo era la culpa que sentía el hombre por haber llevado una vida licenciosa y pecaminosa. Jesús pronuncia las palabras más consoladoras para cualquiera que comprende la realidad y el costo del pecado. Tus pecados te son perdonados. Ahora estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. Solo la certeza del perdón divino puede traer gran esperanza al alma agobiada.
Nada pasa por casualidad. Cuando enfrentamos cualquier problema, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios y su perdón, porque al mismo tiempo el Creador voltea para mirarnos y sabe que eso es precisamente lo primero que necesitamos hacer. Nada ni nadie puede derrotar al alma que sabe que está en paz con Dios y así enfrentar lo que sea, porque está confiado en que de veras Dios está de su lado. Es el resultado de un compromiso total con Dios. Si realmente lo quieres, Dios te irá marcando el camino para lograrlo, hasta que estés frente a Él y veas en su mirada compasiva su aceptación por ti. Esta es la mayor fe de todas, mirar no solo nuestras circunstancias en nuestro sufrimiento físico, sino ver más allá las consecuencias espirituales y eternas de nuestra alma necesitada de Dios. Por eso Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda solución a los demás que nos aflige vendrá por añadidura. Por favor, mantengamos ante nosotros las cosas eternas en un mundo donde pareciera importar solo lo temporal y pasajero. En el capítulo 8 vemos a dos hombres que se acercan a Jesús con el deseo de ser sus discípulos. Ambos son sinceros y no obstante ambos parecen tener algo que los retiene de su decisión. Entonces Jesús, que conoce todos nuestros pensamientos, va al centro del asunto. Le pregunta al primer hombre si está realmente dispuesto a renunciar todo para seguirlo. Esto no significa que una persona perderá todas sus posesiones terrenales si sigue a Jesús, pero se necesita estar listo para hacer eso en caso que sea un obstáculo entre el hombre y Dios. Jesús luego le pregunta al segundo hombre si está dispuesto a poner a Jesús antes que su propia familia. A primera vista, sus palabras al segundo hombre parecen muy duras. Todo lo que el hombre quería era ir y enterrar a su padre. ¿Por qué no podía hacer eso primero y luego seguir a Jesús cuando en la fe judía se consideraba que un entierro adecuado de los padres era parte de la obediencia al quinto mandamiento? Sin embargo, algunos intérpretes alegan que el padre del hombre no estaba muerto todavía, ni a punto de morir. En cambio, el hombre le decía a Jesús básicamente: dame antes el tiempo para resolver todos los problemas relacionados con mi familia y luego te seguiré. Por eso Jesús respondió del modo en que lo hizo. En el llamado a Mateo, un despreciado recolector de impuestos, Jesús conocía el corazón del hombre, estaba de veras necesitado y abierto a la verdad, como mostró la respuesta inmediata de Mateo al llamado de Jesús. No importó lo difícil de cuántos trastornos sufriría por dejar su posición privilegiada. Este es otro ejemplo de cuán universal es realmente el llamado al Evangelio. Debemos ser cuidadosos de que aún nuestras creencias y prácticas religiosas, por correctas que pensemos que eran, se interpongan en el camino de lo que realmente quiere Dios de nosotros. Por eso nos dejó la Biblia, que cualquiera puede leer, y así evitar que otros nos engañen y nos den sus equivocadas interpretaciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está en juego nuestra salvación de nuestra propia alma, y en el día del juicio nadie tendrá excusas, ya que Dios, por lo menos una vez en su vida, puso la verdad de su santa palabra frente a nosotros. El temor más grande para algunos será dejar de creer lo que por generaciones líderes religiosos les impusieron a la fuerza, a base de engaños y amenazas de las que Dios nunca aprobó. Los pensadores seculares que no creen en una vida eterna que Dios ofrece se han quejado por la falta de sentido de la vida. ¿Qué significado tiene la vida?, se han preguntado, si después de este breve paseo por la tierra dejamos de existir y somos olvidados para siempre. Solo Jesús tiene la respuesta, y ante tanta objeción y filosofía humanas y tantas religiones sin sentido, Dios nos responde de manera clara, y a estos mismos les parece muy duras e imposibles sus palabras para ser creídas. Dios está ansioso de mostrar al hombre una realidad mayor de lo que este mundo secular y posmodernista ofrece. Después de tu muerte está el vacío total.
Pero por haber conocido de Jesús, Dios mismo ahora en Él se nos ha revelado e hizo todo su ministerio en esta tierra para nuestro beneficio, y la decisión última no es de Dios. Ahora que sabemos esto, toda la responsabilidad de nuestra salvación está en nuestras manos. Es por eso que amorosamente nos llama a hacer una alianza de por vida con Él. La fe en Jesús y obedecer sus direcciones nos facilita el camino hacia una vida con propósito en la tierra y una esperanza en un mundo mejor cuando regrese por nosotros en su segunda venida. No siempre conocemos la voluntad de Dios para la curación física, pero siempre sabremos su voluntad para nuestra curación espiritual. Nuestras oraciones a Jesús son ahora como platicar con nuestro mejor amigo, y Él en respuesta nos da la fe para creer en su sagrada palabra, la Biblia, y se une el Espíritu de Dios para poco a poco abrir el panorama y ver el cuadro completo de su maravilloso plan de salvación para nosotros. Hoy renovemos nuestro compromiso con Dios, y para los que dudan y nunca se han decidido, los animo a dar ese paso de fe. Si es así, puedo entonces desearte lo mejor de esta vida y la venidera en Jesús. Un vagabundo que por la vida buscaba ayuda para su herida oyó que en Jesús había solución. Cuando lo encontró, él sabía nada para llegar, lo detendría o no. No importaba a nadie más que él. Llegando se postraba y a sus pies le suplicaba: si tú quieres limpio, yo seré. Sáname, oh Señor, sáname. El Señor bondadoso le tocó, le tocó, le tocó. Quiero limpio tú estás, yo tu vida cambiaré. Santo amor de Dios el perdón, vive la vida nueva que Jesús te dio. Muchos cual vagabundo hoy en día viven sin dirección y salida o no, alejados de la salvación. Cristo este día ve entre nosotros un alma que sufriente ha llegado, sí, hoy ha puesto en ti su atención. Ven, hijo, con tu herida, parece que no está atendida, te sanaré.